Tenemos 4 gavetas, las cuales tienen borde en aluminio, fondo en buen estado, rieles en buen estado, observamos carpintería en muy buen estado. Gaveta número 2, riel en buen estado, carpintería se observa en muy buen estado y fondo se observa en muy buen estado. Gaveta número 3, se observa fondo con algunas pequeñas manchas, carpintería en buen estado, riel en buen estado, se observa carpintería en general en buen estado. Gaveta número 4, observamos carpintería se observa en buen estado, riel en buen estado, fondo con algunas pequeñas manchas de desgaste por uso normal, carpintería se observa en buen estado, riel de gaveta cerrando de manera correcta. Tenemos las 2 últimas puertas, observamos carpintería con un pequeño roce acá, unas manchas. Carpintería en general se observa en buen estado, láminas en buen estado, parte interna, carpintería en buen estado y tenemos bisagras en buen estado. Parte interna se observa en buen estado, bisagras en buen estado, fondo y entrepaño en buen estado, instalación del gas, bisagras nuevas. Observamos parte superior del área de la cocina, se observa placa pintada color blanco, observamos un plafón con su respectivo bombillo. Detallamos parte superior del pasillo, placa pintada color blanco, plafón con su respectivo bombillo. Tenemos puerta número 1, puerta de la habitación auxiliar número 1, observamos marco de puerta con algunas pequeñas peladuras en la parte inferior, parte superior en muy buen estado, lámina en buen estado. Algunas pequeñas salpicaduras de pintura, las peladuras en la parte derecha inferior, desgaste normal. Tenemos lámina en muy buen estado, seguro, funcionando de manera correcta. Puerta me relaciona, una copia de la llave, lámina sin golpes. Observamos que si gira, si es la llave adecuada de la puerta. Parte inferior se observan filos y bordes de puerta en muy buen estado. Parte interna observamos lateral de puerta en muy buen estado, sin golpes, sin abolladuras ni desportilladuras. Se observa sin rastros de humedad. Parte interna del marco se observa en buen estado. Parte inferior en buen estado. Tenemos parte interna de la puerta, se observa en buen estado. Parte inferior en buen estado, lámina en muy buen estado. Tenemos muro pintado color blanco sin perforaciones, filos y bordes de muro en muy buen estado. Tenemos guardaescobas completo, el tope magnético de la puerta y su respectivo imán. Tenemos el chape de piso, porcelanato en muy buen estado. Detallamos el chape de piso, hacemos un pequeño recorrido. Tenemos estos rayones, no quitan, no es suciedad. Piso se encuentra con su tableta con manchas. 1, 2, segunda tableta junto al closet de la habitación auxiliar número 2. El resto observamos tableta en buen estado. Detallamos, hacemos un pequeño recorrido para detallar una a una las tabletas. El resto se observa en buen estado. Acá también observamos unas pequeñas manchas que no salen con limpieza. Tenemos guardaescobas completos, guardaescobas en la parte inferior del closet también se observan completos.
Hacemos un recorrido detallando todos los guardaescobas completos, muro pintado color blanco sin perforaciones, parte superior, punto de aire acondicionado expuesta, sin tapa ciega. Observamos punto eléctrico con su cableado de internet o de televisión, puntos eléctricos con sus tapas en buen estado. Estos dos puntos, como dije anteriormente, se observa, tiene esportilladuras alrededor y tiene cableado. En la parte superior se observa punto del aire acondicionado, muro pintado color blanco sin perforaciones, parte superior tubo perchero con salpicaduras de pintura, tubo color marrón, ganchos también manchados con salpicaduras de pintura, marco de ventana, se observa un filo y borde en buen estado, se observa marco metálico en muy buen estado, vidrio en buen estado, se observa seguro funcionando de manera correcta, abriendo en su totalidad la puerta y cerrando en su totalidad, seguro, como dije, funcionando de manera correcta. Tenemos filos y bordes de muro pintado color blanco, filos y bordes en muy buen estado, muro sin perforaciones, filos y bordes de muro en muy buen estado, muro pintado color blanco sin perforaciones, puntos eléctricos en muy buen estado. Detallamos closet de piso a techo, carpintería, se observa en la parte externa en buen estado. Detallamos puertas del closet, se observan en buen estado, marco con algunas salpicaduras de pintura, manijas correctamente sujetas. Parte interna y lateral de puertas se observa en buen estado, lámina en buen estado, bisagras en muy buen estado. Acá tenemos una pequeña peladura. Parte interna, lámina se observa en buen estado, bisagras en buen estado, lámina en buen estado, bisagras en buen estado, filos y bordes en muy buen estado, bisagra en muy buen estado, filo y borde en muy buen estado. Tenemos carpintería, parte inferior en buen estado, enchape en muy buen estado, lateral en muy buen estado, fondo pintado color blanco, dos tubos percheros correctamente instalados. Tenemos carpintería sin rastros de humedad en muy buen estado, maletera, fondo pintado color blanco, entrebaño en muy buen estado, siguiente puerta de closet, parte inferior en buen estado, carpintería en buen estado, parte superior en buen estado, parte interna en muy buen estado, carpintería se observa en muy buen estado. Parte inferior se observa en buen estado. Tenemos zapatera utilizando de manera correcta, carpintería en muy buen estado. 3 gavetas, fondo y rieles funcionan de manera correcta. Gaveta sin rastro de humedad. Gaveta número 2, carpintería se observa en buen estado. Rieles funcionan de manera correcta. Gaveta número 1, fondo y rieles en buen estado, carpintería sin rastro de humedad. Tenemos entrepaños en muy buen estado, fondo pintado color blanco, maletero en muy buen estado. Tenemos una cubierta pintada color blanco en muy buen estado, sin rastro de humedad, plafón con un bombillo funcionando de manera correcta. La cubierta se encuentra totalmente pintada al mismo color de los muros pintados color blanco. Saliendo de la habitación auxiliar número 1, retomamos el pasillo donde encontramos baño auxiliar, marco de puerta con algunas salpicaduras en la parte inferior, marco en muy buen estado, parte superior en buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Parte inferior observamos lámina en buen estado. Acá tenemos una desportilladura ya resanada, lámina sin rastro de humedad, sin golpes. Chapa de baño no me relaciona llave. Lateral de marco observamos, acá hay una pequeña fisura, desde ahí hasta abajo, ahí ya
La textura está normal. Se observa que no ha sido forzada la puerta. Bisagras se observan en muy buen estado. Parte interna se observa en buen estado. Parte inferior se observan filos y bordes en muy buen estado. Puerta en general sin rastros de humedad. Lámina. Parte interna de la puerta se observa en muy buen estado. Carpintería en muy buen estado. Parte inferior sin rastros de humedad. Tenemos un lavamanos funcionando de manera correcta. Tenemos mueble de lavamanos en madera. Carpintería se observa en buen estado. Carpintería se detalla sin rastros de humedad. Lateral se observa en muy buen estado. Parte inferior en buen estado. Observamos dos puertas funcionando de manera correcta. Parte inferior en buen estado. Puerta funciona de manera correcta. Bisagras con rastros de óxido, la parte inferior un poquito funcionales, funcionando de manera correcta. Parte interna, carpintería en buen estado. Observamos que no hay goteo al momento del video. Carpintería, como dije, se observa en muy buen estado. Parte inferior se observa enchape en muy buen estado, enchape de piso en muy buen estado. Rejilla de desagüe correctamente instalada. Enchape de piso en muy buen estado. Tenemos enchape de muro en muy buen estado. Tenemos el portacepillos con su respectivo vaso. Punto eléctrico en buen estado. Punto de toma corriente de seguridad. Toallero redondo. Enchape de muro se observa en muy buen estado. Enchape de muro estampado en muy buen estado. Parte superior, muro pintado color blanco sin perforaciones. Enchape de muro estampado en muy buen estado. Tenemos un vidrio espejo con sus filos y bordes en muy buen estado, correctamente sujeto. Tenemos enchape de muro en muy buen estado. Tenemos jabonera correctamente instalada. Una llave o ducha teléfono, la cual se encuentra funcionando. Funciona de manera correcta. Abriendo y cerrando de manera correcta. Enchape de muro en muy buen estado. Enchape de muro en buen estado. Parte superior un toallero tubular en buen estado, correctamente instalado. Enchape de muro en muy buen estado. Tenemos sanitario de marca Corona con su tapa de caída lenta funcionando de manera correcta. Tapa o asiento sanitario en muy buen estado. Sanitario desarmado de manera correcta. Lateral observamos en muy buen estado. No se encuentra vencido ni partido. Se observa en muy buen estado. Tanque de sanitario se observa en muy buen estado. Tapa en muy buen estado.